25 de Jerez de la Frontera. Vamos a ir desde Ronda de San Telmo, Madre de Dios, que lo vimos en parte en la lección anterior, hacia la estación del ferrocarril y luego volveremos por la calle Porvenir hasta llegar a la calle Arcos y La Paz. Sí, vamos a dar una vuelta por esta zona de frontera de Jerez. Como habéis visto, hemos ido recorriendo el Jerez del extrarradio, de los arrabales, y ya poco a poco nos vamos acercando al Jerez histórico. Ahora, en la lección anterior, recordáis que vimos toda la zona de Mundo Nuevo, la zona de Madre de Dios. Ahora vamos a recorrer, sin llegar realmente a lo que es casco histórico, aquí encontraremos los primeros ya grandes palacios, vamos a recorrer toda esta zona de la calle Porvenir, la calle Diego Hernández Herrera, hasta la estación, y luego volveremos por aquí rodeando estas manzanas de viviendas para venir por el convento de descalzos, de franciscanos descalzos, hasta llegar a la calle Arcos y luego volver por la avenida de la Paz. Fijaros que si vemos el plano de Madoz, que es un plano interesantísimo, es un plano del siglo XIX, vemos cómo toda esta zona era elegido, es decir, era un terreno comunal. Uno se asombra que el terreno comunal, bueno, se puede entender que se cediera para el ferrocarril, porque era un bien social. Este fue el primer ferrocarril de Andalucía, que unía Jerez con el puerto de Santa María, pero lo que ya no se entiende es que una vez que el ferrocarril dejó de tener esta estación, se vendiese a manos privadas estos solares, porque el ejido en otras ciudades españolas ha supuesto un gran parque en el borde, en la puerta de la ciudad. Aquí no, aquí se ha construido. En fin, fue una pena porque fijaros qué espacio tan fantástico que hubiese tenido Jerez si lo hubiera mantenido como suelo comunal. Bueno, y fijaros cómo aquí estaba aún sin abrir la Ronda de San Telmo, estaba el convento de franciscanas y luego aquí ya empezaban los palacios. Pero aquí había una nave de almacén de trigo, había unas bodegas. Fijaros cómo se ve, cómo esto se llamaba aún la Corredera, y era realmente es la calle Porvenir. Fijaros qué plantación había de grandes árboles. Aquí teníamos la estación, de esa primera estación de Jerez al puerto de Santa María, que he encontrado un dibujo, no he encontrado fotografías. Aquí había una fábrica de curtidos que separaba de esto que se llama Camposanto Viejo, es decir, que aquí hubo un cementerio, no lo tenía yo detectado, en la zona donde está la estación y la plaza de la estación. Aquí veremos luego que hay una gran bodega, y este era el ex convento, ya veis, se acaban de expulsar por la época de desamortización de Mendizábal, han expulsado a todos los conventos, el ex convento de los descalzos, donde aún se conserva la iglesita y una serie de nuevas viviendas. Y aquí veréis que hay muchas bodegas hasta la carretera de Arcos. Aquí donde se hizo esa urbanización de viviendas, como veis, había un gran jardín con un chalet que no hemos tenido constancia de él, y aquí estaba el otro chalet del racionalismo, que lo veremos. Entonces, como veis, nos vamos a mover entre la calle Porvenir y la calle Arcos sin entrar al casco histórico. Aquí en este plano del año veintitantos, pues vemos también cómo estaba esa estación en María Íñiguez, en esta calle, que es un poco el límite que vamos a llegar, y aquí, por lo que sabemos, estaban las bodegas y un almacén de trigo, que creemos que es esta nave que aparece aquí, donde hay nuevas viviendas. Y aquí sí que estaba ya conformándose lo que va a ser la plaza Madre de Dios, porque este era el conventito de las franciscanas. Esta es la calle Fermín Aranda, luego calle Medina, que va a dar origen a una gran calle. Aquí os muestro los planos del IGN. Este es el plano que se empieza a hacer en el 19 y se acaba hacia la Guerra Civil, un poquito más tarde, y este es el plano de los años 60-70. Fijaros que aquí aún está la vía del tren, llegando hasta el corazón de la ciudad. Esta fue una estación fantástica porque llegaba prácticamente al casco histórico de la ciudad, a la Plaza de las Angustias, casi. Fijaros qué interesante hubiera sido que todo esto se hubiera mantenido como un gran espacio público. Aquí, como veis, ya ha desaparecido eso y ya se están construyendo, ya se está empezando a matizar. Aún quedan estas grandes naves, que creo que era una fábrica de curtidos,
quizá ya están empezando a construirse, ya ha desaparecido parte del convento, ya se están construyendo los bloques, aún no se ha abierto la ronda de San Telmo, pero ya la Plaza Madre de Dios se está viendo. Aquí aún queda este almacén, aquí está la bodega que se ha mantenido, y aquí ya veis que ya se han hecho estas casas. Estas casas son movimiento moderno, son unas casas muy muy interesantes, podrían estar en Sao Paulo, en Río de Janeiro, ya las vamos a ver enseguida. Hasta aquí tenemos los franciscanos, los descalzos, y ya vemos que aquí da la impresión que aún sí se estaban construyendo ya todas esas viviendas, ya estaban hechas. Bueno, vamos a ir recorriendo. Fijaros que no estaba abierta esta calle, que las grandes bodegas, y esto era un gran jardín con un chalet que no sabemos cómo era. Bueno, y aquí tenemos la comparativa entre los dos. Ya veis que aquí se han acabado esos bloques, y esos bloques que son más nuevos, donde parece que había una construcción. Y aquí se ha abierto ya la calle. Esta calle ya se ha abierto por delante de las bodegas, y aquí la calle de los franciscanos. Bueno, y aquí ya veis que ya se ha construido estas naves, que la fábrica de curtidos ya se han construido los bloques, estrangulando mucho la plaza de la estación, se ha construido la estación de autobuses. Aquí esta pieza ya veis que se ha construido aquí, estas torres rojas, perdón, no son las torres rojas, son un grupo de dos bloques que aquí ya aparece. Estas son las torres rojas que aquí estaban aún sin construir. Y este es el nuevo bloque y las viejas bodegas, que esas sí que están presentes ahí. Muy bien. Fijaros, esta es la estación de Jerez al puerto de Santa María. Esta es la primera estación. No he encontrado fotografías de cómo se completó y la inauguración del ferrocarril, que fue una maravilla. Y esta es la segunda estación, que era ya para el ferrocarril a Sevilla, es decir, ya estaba situada donde ahora está la actual. Y esta fue la primera estación, que era muy ambiciosa, muy bonita, pero que solo se construyeron, por lo que hemos visto, esta parte. Se quedó sin completar. ¿Veis? Esta es una estación fantástica, pero como veis se ha construido solo la mitad de ella, un poquito más que la mitad. Esta fue, por tanto, la segunda estación de Jerez, y ya de ahí vendrá la tercera estación. Muy bien, pues vamos a empezar a recorrer primero por esta calle, vamos a entrar por la calle Diego Fernández hasta la plaza de la estación. Fijaros que es la calle Ferrocarril, perdón, me equivoco ya es calle Ferrocarril. Está muy truncada porque apareció el ferrocarril, claro, truncó esta salida hacia Medina Sidonia de Jerez, y esta prácticamente ha ido paralelo al ferrocarril. Fijaros que aquí hay un monolito, bueno, que es de entrada, que avisa de la presencia de la estación de autobuses. Aquí tenemos la gran estación de autobuses, las naves que vimos en la lección anterior. Vamos llegando hacia la plaza de la estación. Fijaros que ahí se ve la gran avenida. Este bloque, que había respondido muy bien, sin embargo, fijaros, no ha sabido responder al que llega a Jerez desde aquí, que es una llegada importante para haber creado aquí una secuencia de terrazas, ¿no? Ha mostrado sus dormitorios sin importarle la importancia que tenía esta plaza. Aquí fijaros que ha aparecido una rotonda para bajar al aparcamiento, que como veis estorba muchísimo. Jerez no está teniendo suerte con las rampas de bajada y subida de aparcamientos, porque como veis es una rotonda, ya sé que era muy difícil, pero estorba mucho esta llegada de la avenida hasta un espacio tan importante como es este. Aquí giramos donde la estación. La estación tiene un juego de volúmenes bonito, pero nos ha decepcionado que parece, luego veremos, que no se ha abierto hacia la preciosa estación de ferrocarril como se tenía que haber hecho. Aquí parece que la intención del urbanista era crear un cuerpo bastante alto, pero con este gesto de más bajo en su centro, mirando hacia la estación, que es un gesto bonito, pero la pena es que este arquitecto no ha dialogado con el edificio que ya estaba hecho y ha roto totalmente esa sensación que podía haber sido. Bastaba con que hubiera sido blanco para que se hubiera logrado esta unidad. No le ha importado y ha cortado totalmente con lo que podía haber sido una gran plaza de Jerez. Aquí vemos la maravillosa estación.
Vemos cómo estos edificios fueron excesivamente altos. Fijaros cómo se ha acercado a la estación, una pena. Y bueno, luego vemos esta urbanización que en mi opinión sobra, porque el edificio este es tan espectacular que merecería realmente una gran explanada ante él. Aquí giramos, bueno, aquí vemos cómo se construyó la estación de autobuses, que ocupa un solar muy grande, y un solar que hubiera sido clave en la historia de Jerez porque era un solar que estaba libre y que hubiera generado una plaza de entrada a Jerez en diálogo con este gran palacio. En fin, las ciudades se hacen a base de errores que luego hay que ir reparando. Fijaros qué espacio teníamos aquí para haber creado un gran parque de entrada a Jerez desde la avenida del Ferrocarril. Una pena. Quizá cuando se llegue el AVE, y a lo mejor el AVE se soterre, quizá sea la ocasión de hacer una estación soterrada de autobuses para que esto vuelva a ser un espacio diáfano y una gran plaza de entrada a Jerez. Fijaros todo lo que yo os planteaba, haber dejado esto como gran parque, lo que fue elegido, que ha desaparecido, y aquí una gran plaza que uniese los dos grandes monumentos que son la estación y este impresionante palacio de las bodegas, y bueno, haber logrado una puerta de Jerez muy muy bonita. Fijaros, aquí se ve muy bien estos arbolado que había aquí, que casi estaba ya hecha la plaza de entrada, la estación, y aquí las naves que no sé cuál era la fábrica de curtidos y cuál eran bodegas. Aquí ya es una nave ferroviaria y quizá esta sea la que veíamos en grabados como origen, luego quizá sustituida, del ferrocarril. Aquí aparecía otra pieza y esta no sé si era la nave de trigo y ya la bodega y la plaza Madre de Dios. Aquí vamos viendo la comparativa entre los dos espacios y fijaros cómo realmente es fácil de reconocer. Aquí tenemos esta manzana con la gran bodega. No sé si aquí en esta solar que estaba, no sé si estaban las siervas, porque no entiendo por qué esta calle se llama Siervas de María. No sé si que aquí tendrían un pequeño iglesita. Aquí ya aparecían estas naves donde ha aparecido esta gran manzana, ha desaparecido todo rastro de esta pequeñita estación y también de este hangar, por supuesto, que esto ha aparecido aquí, esta ciudad del movimiento moderno, estos 3, 4 bloques, y luego han aparecido estos bloques un poco más densos dando a la Plaza Madre de Dios. Y esta es la gran manzana que ha aparecido donde estaban estas naves. Ya veis, aquí esta bodega se ha conservado, por suerte, se ha construido este lienzo de viviendas y también este pequeño palacio, también lo veremos luego, se ha conservado y luego todo esto se ha construido nuevo. Aquí, como veis, están todas estas naves que aún existen, excepto en este punto final, y bueno, todo este vacío se ha llenado con este barrio, y aquí, como veis, aparecen los cascos de bodegas creando una corona que rodeaba la ciudad. Bueno, estamos aquí ante la gran estación de autobuses. Fijaros el parking que se hizo luego aquí. Es verdad que estaba un poco difícil, pero pienso que las rampas de salida podían haber estado aquí y quizá la de entrada, bueno, la de entrada haber estado aquí, pero ya veis que se ha acercado demasiado el edificio hacia la estación. Porque veis aquí ya se ve, estas rampas van a estorbar muchísimo para una futura plaza de la estación, cuando sea la estación del AVE, si es que se hace aquí. Esta también estorba muchísimo para la llegada de esta avenida. Y no entiendo, teniendo este espacio que teníamos aquí, para haber sacado los coches en esa dirección. Y aquí, como veis, también se ha estrangulado cuando se podía haber entrado de ahí, a menos que aquí debajo haya un parking de estos bloques. Pero como veis, se está estrangulando demasiado esta plaza. Y luego se ha partido con esta pérgola. Ya veis que estorba, realmente visualmente estorba mucho, porque aquí el protagonismo era el de este edificio, sin ninguna duda. Pero bueno, aquí vemos la maravillosa estación, fantástica, y esta que nos ha sorprendido porque esperábamos que fuera muy abierta, que se abriese a la plaza. Sin embargo, es curioso, aquí se han conservado unos árboles o se han plantado cuando esto tenía que ser muy abierto, es la llegada a Jerez, tan abierto pues como puede ser esto, un gran pórtico.
Fijaros cómo aquí esto es excesivamente alto, le sobran 4 plantas a este bloque y luego se ha acercado muchísimo, sin ningún gesto de diálogo con la vieja estación. Porque este, por lo menos, pues veis, estaba este gesto de hacerse más bajito, las terrazas, bueno, se podía haber creado un frente muy bonito si este hubiera sido un poco más horizontal de aspecto, pero no. Y aquí fijaros cómo estorba todo este conjunto hecho con la mejor intención, pero que estorba dada la monumentalidad de la estación. Aquí vemos que hay vida en esta plaza, es decir, es un espacio que puede tener mucho futuro. Aquí decimos si esta rampa no podía haber estado aquí, quizás que aquí debajo está el parking de estos bloques, pero como veis aquí se estrangula muchísimo. Yo la sensación siempre en Jerez es que este punto es un punto crítico y lo va a ser. Y aquí vemos, fijaros cómo estorban fijaros cómo ha estrangulado este parking absolutamente todo, desde sus salidas, cuando realmente la llegada a esta plaza de la estación, si es que el AVE para aquí, va a ser un colapso total. Bueno, y aquí veis, fijaros cómo todo esto está pidiendo, es natural que aquí haya taxis, que haya, pero también perfectamente podría haber sido una explanada y que los taxis hubieran estado en este punto, un poco más alejados de la salida de la estación. Así se hubiese podido hacer peatonal la llegada de autobuses, vamos, de pasajeros, la llegada del tren y haber creado un gran espacio. Es decir, que por aquí se podría haber realmente desviado el tráfico. Aquí tenemos un maravilloso andén peatonal y esto, como veis, estorba mucho. Está hecho con cariño, pero estorba muchísimo. Fijaros qué bonito este espacio. Ha habido algún problema de cotas, de desnivel, pero bueno, puede ser una plaza con mucha vida. Pero fijaros cómo estorban las rampas, los contenedores, esto estorba mucho. Está hecho con cariño, pero a veces los arquitectos nos pasamos de querer hacer cosas cuando a veces no hay que hacer nada. ¿Veis? Fijaros cómo estorba a la visión de la estación. Frente a un frente que puede tener su dignidad gracias a las terrazas. Y fijaros la maravilla que es tener a ese palacio enfrente para haber creado un espacio muy monumental en Jerez. Esta estorba mucho, se podría pasar al lateral. Esto en el futuro se reformará, como es natural, y a pesar de que sea algo hecho no hace mucho, pues se puede mejorar, siempre se pueden modificar las rampas en un aparcamiento. Y bueno, llegamos ya a la avenida a Diego Fernández Herrera. Es una avenida de entrada a la ciudad. Lo primero que nos sorprende es cómo el arbolado ha dejado de existir aquí, en una avenida que no necesitaría un arbolado muy alto, palmeras, por ejemplo, que diera prestigio a esta calle, porque este es un eje muy importante de entrada a Jerez. Y fijaros, está totalmente desvalido. Aquí tenemos ese espacio, para que lo vierais, y aquí lo tenemos, de nuevo. Y fijaros que vamos a... esta es la calle, fijaros que ha desaparecido el arbolado totalmente. Esperemos que cuando esto ya esté rehabilitado totalmente, pues se dé prestigio a esta calle, que parece como si se fuese muriendo hasta la avenida del ferrocarril, pero es una pena porque es la puerta de Jerez. Esta es la puerta de Jerez para todos los viajeros del AVE, del tren, de los autobuses. Entonces todo esto tiene que tratarse con mucha más dignidad. ¿Veis? Se ve muy desvalido. Este es el edificio que os decía que actúa aquí muy bien, como siguiendo las terrazas de esos grandes bloques, pero aquí no se dio cuenta que era la fachada de entrada a Jerez. Tenemos la ventanita de un baño. Esto no puede ser. Pero bueno, ayudaría a tener aquí un arbolado que tapara en parte esa fachada y que acompañara la entrada. Fijaros allí, vemos al fondo ya el Jerez histórico y el maravilloso palacio. Fantástico palacio. Fijaros, aquí aún se nota más ese desvalimiento, estas aceras estrechísimas, pero bueno, es la calle Diego Fernández Herrera. Es una de las calles más importantes de salida de Jerez. Y no la tenemos cuidada. Este bloque me parece un bloque bastante correcto, con sus grandes terrazas, sus gestos escultóricos en la esquina, y crea una escala, a pesar de que es alto,
Sin embargo, la horizontal de las terrazas hace que parezca más bajito. Parece una pieza interesante. Así como me parecían muy interesantes, recordáis estos bloques que se hicieron en lo que era el convento de las Clarisas. Una pena que desapareciera ese convento. Pero bueno, fijaros, estamos ya llegando a Madre de Dios. Aquí aparece algún árbol muy pequeño para la escala que tienen estos edificios. Y ya veis que es la entrada a Jerez. Aquí aparece la Plaza Madre de Dios con estas torres que son como una especie de alcazaba roja. Luego hablaremos de ellas. Y aquí otro grupo de 2 bloques girados. Y ahí aparece esa pieza maravillosa del movimiento moderno que, como digo, podía estar en Río de Janeiro, en Sao Paulo. Es una pieza perfecta, muy, muy generosa. Y ahora vamos a ver. Aparecen también las plantas bajas con oficina y comercio, muy típico de estos años, de este urbanismo, de los años 60-70. Esta es la plaza quizá más años 60-70 de todo Jerez, la que crea un ambiente de ciudad moderna, aunque es un espacio no muy grande, pero bueno, fijaros que ahí se ve ya al fondo el Jerez histórico. Esta es la plaza, que la vimos la otra vez en la lección anterior en la acera de aquí. Como dijimos, también aquí las rampas estorban mucho para haber creado una plaza, puerta de la ciudad. Hay distintos urbanismos. Fijaros, estos son 2 bloques con viviendas que dan hacia aquí, 4 viviendas por planta, articulado con otro bloque. Quizá terrazas demasiado pequeñas para la enorme superficie de paredes que aparecen. Y aquí vamos girando con lo que era la plaza Madre de Dios, la antigua ronda de San Telmo, que va a seguir ahí por la ronda Nuestra Señora de la Paz. Fijaros que aquí también está faltando el arbolado. Es asombroso que esta ronda, que la hemos visto antes, la continuación ronda San Telmo, una ronda importantísima de la ciudad, esté así de descuidada. El carril bici, por supuesto, sobra en todo Jerez. Aquí tenemos esta pieza, que es del mismo arquitecto, parece que hizo el edificio rojo, y como veis se hace excesivo en su altura, porque no ha tratado de disimular su altura con horizontalidad. Basta que un edificio marque terrazas horizontales para que parezca muchísimo más bajo de lo que es. Ahí tenemos otro que es muy interesante, tiene una escala mucho más bonita, es la escala apropiada, hubiera sido la escala apropiada para toda esta zona de aquí. Ahí vemos el interior de esa plaza, que es una plaza bastante amplia, y llegamos aquí. Como veis, aquí todo aparece como un poco estrangulado. Esta manzana fue una manzana que se le dieron unas alineaciones excesivas. No hubiera pasado nada porque hubiera estado retranqueada un poquito más. Porque fijaros que se está todo el rato estrangulando. Fijaros, también se estrangula hacia aquí. Es una pena. Y aquí tenemos la Plaza del Minotauro, que también es una plaza que podría reformarse. Fijaros qué aceras tan pequeñas. Este es un edificio interesante, de escala, es bonito con ese pórtico final, con sus grandes terrazas. Bueno, es un edificio muy interesante. Allí tenemos el enorme edificio semicircular y la Plaza del Minotauro, que realmente es una pena porque es una rotonda, pero es que aquí hay mucho tráfico. Aquí vemos cómo quizá esto se resolvería si algún día el AVE entra aquí, que entre soterrado y que podamos suprimir este desnivel para que todo esto viniera a nivel. Entonces daría una sensación de mucha más amplitud. A mí siempre en Jerez me da la impresión que esto está todo muy estrangulado. Y es por estos 2 niveles. También es verdad que esta manzana avanzó demasiado. Pero bueno, podría generarse un espacio atractivo si se igualan aquí los niveles y en cierta manera se mejora ese acceso a la estación. Fijaros qué bonito hubiera sido esto con 4 plantas menos, pues hubiera tenido una escala donde la estación habría dominado todo, y lo mismo en este de aquí. Pero bueno, no sé quién dio esas densidades. Veis, aquí está el tema de la bajada, que siempre me parece que compite, y esperemos que algún día esto pueda desaparecer, el tren se soterre y podamos pasar a nivel. ¿Veis? Esto es lo que os digo. No sé si aquí hay debajo un parking, da la impresión que igual sí, porque si no, lo lógico hubiera sido tener aquí las rampas de entrada al parking de la estación, al parking de la plaza. Bueno, ya veis, esto ya lo vimos antes. Fijaros este gran plátano que queda aquí, testimonio de viejos árboles, y la entrada a la estación.
Como veis, muy, muy estrangulada. Bueno, y ahora vamos a seguir por la calle Porvenir. Hemos visto un poco toda esta manzana, entraremos, llegaremos hasta aquí y volveremos por aquí, para luego volver a entrar por aquí y seguir así. Bien, esta es la Plaza Madre de Dios. Fijaros que esta pieza roja es una pieza muy, muy bonita, es una especie de torreón rojo. Creo que es una arquitectura muy seria, muy bien construida. Y alguien puede decir, bueno, su escala es excesiva. Bueno, tenía mucha personalidad. Aquí tenemos otra arquitectura ya más moderna, que está bien de altura, que es de ese arquitecto que vemos que hace siempre viviendas a uno y otro lado. Pero aquí su escala, probablemente ya su escala ya es mejor que la escala de estos, que fue excesiva. Bueno, y fijaros, aquí llega la calle Porvenir, así tendría que estar urbanizada la calle Diego Fernández, así, con este cariño de arbolado, de medianas, las mismas farolas, pues bueno, todo tiene un cierto cariño, ¿no? ¿Veis aquí? Esta escala es bonita, baja +4, tiene el local en planta baja. Aquí aparecen edificios, que esto lo veremos cuando empecemos ya a entrar al casco histórico, analizaremos esas manzanas. Un edificio como los años 50, que es muy interesante, pero como veis muy alto, le sobran 3 plantas. Bueno, seguimos la calle Porvenir. Aquí nos encontramos con las rampas de entrada a la plaza, que vimos las otras en la otra dirección. Y bueno, fijaros qué cariño tiene aquí el arbolado, con estas palmeras en mitad de en la mediana, pues ya da la sensación de una ciudad mucho más cálida, mucho más cuidada. Esto es lo que hay que lograr en la Plaza de la Estación, en la Avenida del Ferrocarril y en Diego Fernández. ¿Veis? Aquí se crea un ambiente ya de ciudad. Aquí, por supuesto, ayuda mucho la maravillosa arquitectura, que luego veremos en otra lección. Y vamos ya entrando a una escala mucho más bonita. Aquí es una pena porque había un solar libre. Yo no sé si estaban ahí las siervas, no sé por qué esta calle se llama Siervas, pero se ha construido un bloque que ha un poco forzado la escala en esa maravillosa bodega que había ahí. Y creo que es muy alto. Y luego es esta arquitectura que imita la arquitectura antigua, pero no lo sé. Ya veis, aquí tenemos esta calle, que es la calle Siervas, y no sé dónde, porque aquí hemos visto que estaba la nave esa de trigo. Allí veremos luego esas. Y entonces aquí se ha construido esta pieza, que bueno, ha tratado de crear una escala urbana, pero ya veis que es muy alta. Porque aquí la calle Porvenir pues tiene esta escala tan bonita. Y aquí vamos llegando ya a esta gran bodega que fue de las primeras bodegas que se hicieron en Jerez, del siglo XVIII. Una bodega fantástica que por suerte se ha salvado. ¿Veis? Aquí tenemos una maravilla. Aquí la vemos. Fijaros que es todo este conjunto donde había aparecido esa gran bodega. Ahí teníamos la estación, os he enseñado antes, y aquí vemos un poco cómo era todo esto. Este es el bulo americano del año 56. ¿Veis? Este es el solar que os digo, que yo no sé qué había aquí, si estaban aquí las siervas o qué había, y claro, le hemos dado una edificabilidad tremenda a este pequeño solar que ha alterado un poco toda esta construcción, que era muy bajita. Y aquí llegamos ya hasta lo que serán las lecciones del casco histórico, donde aparecen ya estos maravillosos palacios. Quería mostrároslo porque aquí nos vamos a detener y vamos a girar ya, pero fijaros qué maravilla, qué diferencia entre la arquitectura moderna y la antigua. Aquí tenemos esta impresionante bodega y aquí este maravilloso palacio, fijaros. Lo trataremos, ya os digo, en las próximas lecciones, pero es una verdadera maravilla. Es un final dignísimo para la ciudad vieja. Y al lado tenemos una pieza moderna, pero que bueno, tiene su interés, veréis, porque la veremos cuando estudiamos, pero ha tratado de unir la cornisa con la cornisa del palacio. En fin, no es una pieza para olvidar. Fijaros que es, bueno, la pobre está descuidada, pero las grandes terrazas, los gestos que tenía, bueno, es una pieza interesante. Y fijaros que aquí la cornisa ha unido con la cornisa de los torreones del palacio, que también uno de ellos había sido ampliado. En origen el palacio era simétrico. Entonces, bueno, la cornisa trató de unir con esa cornisa, que es de agradecer.
Y aquí no entraremos más porque ahí empieza la calle. Fijaros que aparecen ya los cascos de bodegas, fantásticos, pero aquí, como digo, entraremos después. Aquí sigue la bodega que vemos y aquí aparece ya la nueva urbanización donde estaba la estación de ferrocarril. Claro, esto es un bloque que son realmente dos grandes bloques que contienen muchas viviendas. Aquí fijaros qué pena, porque esta plaza es una plaza importantísima, una plaza que puede ser una plaza, ya veis que tiene tráfico, puede ser una plaza, no digo que sustituya a Madre de Dios, es una continuación de Madre de Dios, pero es una puerta de la ciudad, de la vieja ciudad, y podía estar arbolada en esa acera, podía estar mucho más cuidada. Fijaros que al final es un aparcamiento. Y las posibilidades que tiene esta plaza son fantásticas. Es una plaza, fijaros, todos los edificios son más o menos paralelos, están ordenados, aunque su altura, aquí actuó muy bien la torre, en esta especie de alcazaba roja, el arquitecto actuó muy bien porque bajó la altura para equilibrarse con la altura de las viejas bodegas. Y ahí tenemos los edificios que digo brasileños que están ahí. Aquí tenemos esta maravilla que, como veis, es una plaza esperando ser cuidada, tratada con cariño. Claro, estas aceras amplias, con arbolado, pues sería fantástico, porque estos edificios, con sus terrazas, pues bueno, son de agradecer. Aunque son altos, esta horizontal equilibra mucho la pieza y son alegres, ya veis. Aquí lo vemos un poco. Estos son una especie de 4 torres. No he logrado saber si son viviendas pasantes, lo cual sería maravilloso, ir 2 viviendas por planta, o si realmente hay 4. Yo creo que hay 2, pero bueno. Fijaros, es el típico urbanismo de los 70 con un cuerpo bajo que trata de adaptarse a la ciudad, donde hay comercio y oficinas, y luego pues un jardín más o menos interior. No está mal esta pieza, lo que pasa es que es muy alta. Aquí vamos a ver los edificios que llamamos brasileños, que se les añadió porque quizá les sobraba una edificabilidad. Y aquí tenemos la gran bodega donde, como vemos, es una pena que se haya macizado este solar que podía haberse quedado bajo para dialogar con la bodega. Ya veis que aquí hay urbanismos de todos los tipos, pero en general son urbanismos de los 60-70 y aquí ya el urbanismo, la democracia, que es mucho más denso, mucho más, en cierta manera, más brutal. Respecto a es verdad que no hacía ciudad, bueno, a veces lo lograba hacer cuando tiene comercio en planta baja, logra hacer ciudad este urbanismo. Es un trocito de ciudad de los 60 trasplantado al corazón de la Puerta de Jerez. Pero fijaros cómo se percibe, cómo se podría reurbanizar esa plaza. Bueno, aquí tenemos 3 edificios que a mí realmente me parecen maravillosos. Son edificios muy, muy generosos, solo hay 2 viviendas por escalera, no 4. Fijaros este zócalo tan precioso que hace con comercio y probablemente oficinas. Por eso digo que podría estar en Brasil, en Sao Paulo. Fijaros, fantástico. Los considero realmente palacios estos bloques. Son maravillosos. Sí es verdad que podía haber tenido más abertura, más cristal, siguiendo esta larga terraza. Luego se añadió este otro que unió los lienzos. En principio eran los 3, otro paralelo y este. Bueno, aquí empieza esta calle o esta plaza. Fijaros que aquí aparece esta verja preciosa de la bodega y aquí el edificio que va escalonándose y que es muy digno, es una arquitectura muy digna. Bueno, aquí ha estado muy bien, este nuevo edificio ha dialogado con los que tenía al lado, que es mucho más moderno, y lo ha hecho muy bien con sus terrazas. Pero veis, aquí es un espacio con unas posibilidades enormes. Fijaros qué bonita y veis cómo esto es excesivamente alto, esta pieza. Esta pieza se tenía que haber adaptado ya a la escala de baja más 3 del casco. Aquí lo vemos. Fijaros que es una continuación de la Plaza Angustias, que llega por aquí por Porvenir a Madre de Dios. Por aquí puede llegar a otra plaza jardinada. De aquí llegar a la plaza de la jardinada de la estación. Y se puede crear una secuencia muy bonita. Fijaros las posibilidades que tiene este espacio. Ahora es un aparcamiento. No tiene mucho sentido. Porque si seguimos, veis que es muy ordenado. Este es el bloque que creo que es más nuevo.
que unió estos otros bloques largos. Pero tuvo el gesto de crear estas terrazas para dialogar con él. Y aquí tenemos este otro, que yo creo que es una arquitectura bastante buena. Nos recuerda mucho esa que vimos donde los marianistas, esos bloques también en ladrillo rojo. Bueno, sus elementos de terraza horizontal, el diálogo horizontal, torreón vertical, lo bien construida que está, el pórtico que creó alrededor. Aunque es un urbanismo que no lograba hacer ciudad, pues aquí, ¿veis? Está muy bien construido. Son como torreones de una alcazaba, ¿no? Me parece muy interesante. Esta es la calle Siervas de María. Aquí tenemos esta escala y esta que, fijaros que es casi la misma altura, pero este parece mucho más bajito. ¿Por qué? Porque marca mucho las horizontales, tiene terrazas que este no tiene, y veis el contraste con la bodega, pues es una pena. Seguimos la avenida. Fijaros qué fantástico con este zócalo. Esto era la ciudad del movimiento moderno, una ciudad muy optimista, muy horizontal, que pensaba siempre en grandes jardines, estos bloques, que son como partenones griegos espléndidos. Y aquí tenemos, dentro de ese mismo movimiento moderno, un arquitecto que pretende jugar con las verticales y horizontales, crea una especie de fortaleza de ladrillo rojo, con el pórtico que lo rodea. Pero bueno, fijaros que esto arbolado y cuidado, pues es una entrada digna a una ciudad. Mirad qué pieza tan bonita. Y aquí veis que son viviendas pasantes, es decir, no ha tratado de tener doble densidad, como se está haciendo ahora, sino que era muy generoso de poca profundidad para que la vivienda tenga las dos orientaciones. Aquí llegamos a esta pieza que es más densa, aparentemente, y sí que ha mantenido la idea de un elemento zócalo, muy típico de los años 70, que funcionaban muy bien, tenían oficinas, tenía comercio, y crea una escala más acorde con la ciudad y hace que la torre se retrase. Lo mismo ha hecho pero con menos, lo ha destinado a porche, pero fijaros que aquí aparece la torre que va a dar hacia la plaza. Aquí vemos muy bien. Este es un urbanismo también, viviendas pasantes, lo cual son muy buenas, creo yo que son pasantes, todo exterior, y esto da un gran patio, los dormitorios, igual que esta, fijaros qué maravilla. Son viviendas que tienen las dos orientaciones, mientras que aquí ya es un poco peor, porque aquí ya los dormitorios dan a patio, y estos patios son. Y aquí, pues ya veis que también hay doble vivienda que da a este espacio, que bueno, por lo menos aquí es amplio, ¿no? Y llegamos ya a la Plaza Madre de Dios. Fijaros la torre que os digo, pues son elegantes, son torres muy bien construidas, es una especie de alcazaba que sustituye casi a la Alcázar de Jerez. Es como si hubiese creado un nuevo alcázar en la puerta nueva moderna de la ciudad. Y aquí tenemos el contraste con los bloques más modernos. Y tenemos esta pieza quizá demasiado cerrada, podía haber tenido terrazas mucho más generosas, y sigue la calle. Vamos a seguirla. Aquí tenemos estos dos bloques, como veis son más densos aparentemente, mucho más que estos, aunque quizá tengan la densidad parecida, pero bueno, yo creo que no, este es mucho más denso que estos. Entonces vamos a rodearlo y nos metemos por la calle Cartuja. Fijaros qué pena, no hubo aquí un diálogo entre el solar de la estación. Aquí aparecen viejos árboles que habría que salvaguardar muchísimo, son restos de antiguas alineaciones de plátanos que salían de la ciudad. Aquí aparece ya una de las grandes bodegas que vamos a ver. Fijaros, ahí se ven los dormitorios, quizá los tendederos y escaleras que daban de este conjunto movimiento moderno. Esto es el movimiento moderno puro, en una arquitectura muy, muy generosa, quizás es verdad que uno esperaría más abertura de cristal tras estas enormes terrazas. Pero son piezas muy, muy bonitas. Fijaros, es una arquitectura digna de una gran ciudad. Sobre todo con este zócalo. Es una pena que se vayan modificando las carpinterías porque no eran muy finas. Las carpinterías originales de aluminio eran muy bonitas. Aquí vemos un punto de estrangulamiento y
con las nuevas bodegas, y aquí aparecen los franciscanos descalzos. Fijaros que siempre que veáis la palabra descalzos es una reforma de las órdenes tradicionales, una reforma que se produce en España, en general en España tras el Concilio de Trento, contra el protestantismo, y aparece el misticismo español y las órdenes se crean, igual con los carmelitas, con los agustinos, se crean órdenes hermanas de las anteriores, pero con más austeridad. Por eso aparece como descalzo. Y las antiguas se les llamaba calzados. Entonces los descalzos son reformas de órdenes que quieren ser más austeras, más místicas, más... Y pasa en Casilla. Aquí pasa con los franciscanos. Estos son franciscanos descalzos. Fijaros la pieza que os decía, dando sus habitaciones hacia estos espacios muy amplios de atrás. Aquí continúa por detrás la pieza que da a estos dos bloques. Fijaros qué bonito. Esto es muy monumental, estas enormes piezas de piedra. Fantástico. Parece fantástico. Aquí habría que haber evitado que se modificasen las carpinterías originales, porque las nuevas carpinterías son mucho más toscas. Y aquí tenemos este espacio entre los dos torreones, entre las dos naves. Estamos aquí, en esta calle. Y ahora vamos a ver el lado de la derecha. Bueno, perdonad que es la misma de antes. Giramos con la maravillosa bodega que aparece aquí. Fijaros qué fantástica bodega que estaba aquí. Es esta que aparece aquí, que por suerte la hemos conservado. Y aquí aparece el exconvento de los descalzos franciscanos. Normalmente descalzos en todas las ciudades se asocia a los carmelitas, pero aquí eran franciscanos. Y fijaros qué secuencia de bodegas hay en lo que era este convento. Fijaros, maravillosas. Fijaros qué pieza. Muy probablemente estos primeros bodegueros, probablemente tras la desamortización, compran los conventos desamortizados y construyen sus bodegas. En mi tierra las familias procuraron no comprar los conventos desamortizados por apoyar en cierta manera a la Iglesia e ir contra el gobierno. Entonces la gente que se aprovechó de esa situación, de la expulsión de todas las órdenes en España hecha por los gobiernos masones, la gente que hacía compras, que se hizo riquísima, esa burguesía que se hizo riquísima gracias a la expulsión de tantas órdenes, pues en mi tierra estaban muy mal vistos. Es más, aún hoy sabemos qué familias compraron las tierras de la Iglesia, porque los católicos decidieron no comprar, no aprovecharse. Entonces muchos de los que compraron eran familias liberales, muchos ligados a la masonería. Fue un gran negocio de ese sinvergüenza, se llamó Mendizábal. Y aquí tenemos al conventito de los descalzos, de los franciscanos descalzos. Fijaros el contraste entre la vieja ciudad que había llegado hasta aquí y el ferrocarril que se había introducido. Fijaros que aparecen ya los grandes plátanos, que en cierta manera habría que recuperar la alineación, plantar los que falten, recuperar esta alineación. Porque fijaros que aún se nota que fue una avenida importante, una avenida arbolada muy, muy bonita. Aquí lo tenemos, fijaros, aquí se ve un poco los restos de plátanos que aún quedan, cómo habría que lograr darle. Aquí vemos cómo este bloque estranguló mucho, es una pena, porque el ferrocarril no había estrangulado tanto. Este bloque actuó con en mi opinión, mucha tosquedad. Bueno, es verdad que este también se arrimó, pero el ferrocarril es que llegaba hasta aquí, se produce un estrangulamiento en esta calle que da un poco pena. Aquí tenemos el conventito y lo que podríamos considerar un pequeño palacio. Es realmente un pequeño palacio al lado del convento. Y fijaros, esto es muy importante. He preparado un plano para que veáis. Fijaros, en la ciudad, cuando se reconquista, o en la ciudad medieval, aparecen unas órdenes que son precursoras del gótico. Son órdenes mendicantes, dominicos y franciscanos. Ambos quieren salvar a la Iglesia, que está en un momento crítico, y con la predicación, con naves amplias que sirvan a la predicación. También para llegar al pueblo se colocan fuera de las murallas, en las puertas de más vitalidad de la ciudad.
Los franciscanos siempre en la puerta más vital y los dominicos, para no hacer competencia porque vivían de las limosnas, los dominicos en una puerta más serena. Fijaros qué curioso que la puerta de Sevilla era más serena que la puerta donde se colocan los franciscanos, que siempre ha tenido mucha vida, que era el camino hacia el puente de la Cartuja y hacia Medina Sidonia. Y aquí se colocan los franciscanos, pero asombraros porque normalmente muy cerca suelen estar las clarisas, y cuando hay peligro las clarisas pasan dentro de la muralla. Aquí yo creo que las clarisas, que serán probablemente estas al lado de San Miguel, pero luego aparecen las clarisas de San Francisco, de Madre de Dios, fijaros, ya en el Renacimiento, y aparecen los franciscanos descalzos, reforma de la orden, y aparecen los capuchinos, que ahí no los he marcado, que también es una derivación del mundo franciscano, y aparecen los franciscanos mínimos del convento de la Victoria. Fijaros la importancia que tiene San Francisco en la historia de Jerez. Muchísima, muchísima más que en otras ciudades. Y sin embargo los dominicos tienen las dominicas que en caso de peligro normalmente sus conventos solían estar cerca, pero que quizá estas sean ya protegidas por la muralla, las dominicas que corresponden a estos dominicos. Fijaros qué bonito. Luego hay una tercera orden, que son los agustinos, que esos tienen a veces menos peso y que aquí los teníamos aquí, que también se suelen colocar a veces normalmente dentro de la muralla o en un punto más protegido. Agustinos y agustinas. Aquí están al lado del alcázar. Bueno, fijaros qué interesante es esto. Aquí veis los restos de plátanos de la avenida. Ya es la calle Medina, que es una calle muy, muy importante. Y fijaros cómo habría que cuidar un poco más con alcorques más grandes, que la gente se dé cuenta del valor de estos viejos plátanos. Y veis aquí, por ejemplo, pues están faltando la alineación. Habría que recuperarlo. Alguien dice, va a llenar Jerez de plazas. Pues sí, ¿por qué no? ¿Veis? Ahí entran ya esta alineación de plátanos, que veis, siguen faltando alguno también en esa zona, y son unos árboles maravillosos, fijaros, son verdaderas esculturas. Aquí vemos mirando al revés, veis, aquí faltan los plátanos aquí, realmente se cortaron al hacer estas obras, y es un milagro que se hayan mantenido, a pesar de haber tenido aquí el ferrocarril, ¿veis? Y ahí fijaros cómo estrangula ese bloque, cómo estrangula un poco la perspectiva de la calle Medina. Y este bloque acababa aquí, ¿recordáis? Este es un poco el límite del casco histórico, con estas impresionantes bodegas. Y vamos a girar ahora por aquí. Aquí está el convento de franciscanos que acabamos de ver, y todo esto probablemente formaba parte del convento. Aquí, como veis, dan mucho miedo porque veis aquí aparece esta nueva densidad que ha otorgado el ayuntamiento, que permite las viviendas interiores. Aquí por lo menos dan a un espacio amplio, pero es que en otros sitios dan a patios mínimos. Pero siempre que veo una arquitectura que la vais a ver ahora, me da un miedo tremendo, porque son unas arquitecturas densísimas. Fijaros que a la vez aparecen aquí adosadas. Una cosa curiosa. Bueno, aquí vamos a girar ya este límite. Y veis, esto me da muchísimo miedo. Siempre que veo esta arquitectura, que es actual, siempre las densidades son brutales. Y aquí efectivamente hay viviendas al otro lado, que bueno, por lo menos dan a espacios amplios. Pero en otras ciudades eso estaría prohibido, que haya viviendas interiores. Fijaros, toda esta arquitectura me da muchísimo miedo, porque siempre que la descubro en Jerez, detrás se esconde viviendas interiores, al igual que esta. No es que tenga manía a esta arquitectura, pero es que estoy comprobando que en Jerez avisan de densidades enormes. Bueno, esta calle, como veis, podría tener arbolado también a este lado y mejoraría muchísimo, porque es un poco calle límite del casco. Y aquí aparece una urbanización como de los 50, fantástica. Fijaros qué arquitectura, qué bien se ha conservado y qué bonita es. Pienso que son viviendas pasantes, pero aparentemente tienen muchos dormitorios. Bueno, creo que esa será la ventanita quizá del baño. Es una urbanización preciosa, muy muy bonita. Es verdad que es movimiento moderno, por lo tanto tiene menos vida en plantas bajas, pero fijaros qué bonita es modélica, con sus jardines. Es muy muy bonita, con su escala. Parece fantástica esta urbanización. Aquí, como vemos, siguen las bodegas, grandes bodegas, que algunas se han reutilizado.
Aquí aparecen unos bloques ya de menos categoría que estos, que son, fijaros, tienen sus terrazas, sus... Siempre que veáis este recerco blanco, es una arquitectura de los 40-50. Procede un poco de la arquitectura que se llamó metafísica. Si veis a Giorgio de Chirico, esa arquitectura que nace en parte en Italia, sigue luego en España, en esos años 40 de la posguerra. Mirad qué bonitos jardines tienen dentro. Y fijaros, son piezas muy, muy bonitas, la verdad. Esos celosías. La pena, fijaros, es que esta urbanización que aquí ha creado este gran jardín, aquí metió dos bloques demasiado prietos entre la secuencia que había. Pero mirad, es una urbanización hasta aquí, todo ese conjunto muy, muy digna. ¿Veis? Aquí la pena es vivienda en planta baja, pero bueno, tiene su propia terraza, que es lo que exigimos para todas las viviendas en planta baja. No, está realmente muy bien. Y ahí llegamos ya a la calle Arcos, donde aparecen las grandes bodegas, maravillosas bodegas que luego vamos a ver. Ahora veis. Fijaros, aquí en este plano os muestro cómo Jerez era una ciudad muy singular, porque estaba rodeada, tenía un cinturón de bodegas como ninguna ciudad del mundo. Y además bodegas fantásticas, verdaderas catedrales. Y fijaros cómo aquí estamos atravesando en parte ese cinturón de bodegas que seguía por aquí, seguía en parte por la ronda de Muleros. Fijaros, estamos aquí en la calle Arcos, estamos llegando aquí y estos ya los veremos en lecciones. Esta en la siguiente lección veremos esta zona externa de la ciudad llena de maravillosas bodegas. Pero veis, casi formaron un cinturón en torno a Jerez maravilloso. Muchas han desaparecido, fijaros, todas estas de Avenida Andaluz de Sevilla han desaparecido, hasta la Plaza de Toros, todas han desaparecido. Algunas se han conservado, aquí otras se ha conservado en Mercadona, pero muchas han desaparecido. Seguimos aquí con este otro bloque y llegamos a la calle Arcos, que es una calle muy importante, pero que aquí está un poco silenciosa, quizá por la presencia de las bodegas. Fijaros, es una calle muy importante que ha marcado mucho el urbanismo fijaros que va hasta Arcos de la Frontera. Es una ciudad muy, muy importante también de la frontera con el Islam, como lo marca Jerez. Y es uno de los ejes, así como el eje que iba al puente de la Cartuja se ha ido muriendo poco a poco, el eje de Arcos, como veis, ha marcado mucho los nuevos ensanches al otro lado del ferrocarril. Aquí tenemos este elemento que se hizo muy bien, la verdad. Se logró que el ferrocarril no fuera una barrera y que no sabemos si ahora, si llega el AVE, este ferrocarril se soterrará y podrá desmontarse estos viaductos. Aquí tenemos el borde de este barrio, la fábrica de vidrio, estas casas más modernas y el borde de la ciudad, que es una pena que aquí las urbanizaciones no tienen comercio ni nada, porque estas rondas de la ciudad pueden ser rondas muy bonitas. Fijaros que aquí el arquitecto de esas casas ha hecho un bloque cuadrado. Tenemos una dotación demasiado cerca. Bueno, vamos hacia atrás, la ronda Nuestra Señora de la Paz, muy importante y que, bueno, va teniendo poco a poco jardines rodeando la ciudad. Aquí esta dotación se acercó demasiado, ya veis. Y es verdad que este mundo de urbanizaciones no crea vida en sus pies, no tiene comercio, y aquí hay un punto en que se aparece ya la ciudad densa y hay un punto de transición o de contraste. Es una ronda que, bueno, es una ronda bonita por el arbolado de las acacias que tiene. Aquí fijaros que todos los árboles sin reponer, esto es típico en Jerez, faltas de árboles por muchísimas calles, una pena. Y tenemos esta manzana, este gran edificio semicircular, estas manzanas que siempre esta arquitectura esconde arquitecturas muy densas, estas piezas, ahí está esta que nos gustaba tanto, que hacía la rotonda, y la llegada a la Plaza Madre de Dios. ¿Veis? Este punto un poco... Y nos metemos por esta callecita, estamos aquí, para llegar rodeando. Está la cofradía, y aquí tenemos este asombroso edificio, que yo diría que es de los años 30-40, por las ventanas tan grandes, pero es que es fantástico. No he sabido qué fue, pero es maravilloso. Fijaros qué
Este sí que es también otro palacio. Fantástico, me parece. Fijaros que ya tiene la persiana, eso indicaría quizá edificio de esos años 30, 40. Hubo un movimiento que se llamó nucentismo en Cataluña, también en España hubo una especie de clasicismo, el resto de España, que está muy poco valorado, pero es una arquitectura fantástica. Fijaros qué bien construido está, que ha resistido el abandono. Aquí tenemos esa bodega tan bonita que ahora vamos a ver. ¿Veis? Aquí tenemos la bodega esta fantástica, preciosa, que por suerte se ha conservado. Y aquí tenemos este edificio. Fijaros, parece que tuvo un pórtico. Este sí que podía haber sido un centro de salud fantástico y no el palacio en el que estamos haciéndolo. Hubiera sido perfecto, tiene el tamaño adecuado, pero bueno, también puede ser una facultad. Es un edificio maravilloso, fijaros qué bonito era. No sé si perdió parte de él en algún... Y genera ¿Veis? Las casas que decíamos que nos dan miedo por su densidad, efectivamente, siempre normalmente viviendas a un u otro lado. Pero bueno, aquí dan a un gran jardín, lo cual es bueno. Fijaros el conjunto que tendríamos aquí con este edificio rehabilitado y esto hecho semi-peatonal, porque solo atiende, ¿veis? Las maravillosas bodegas fantásticas. Está, por lo menos, fijaros que bien se ha reaprovechado para correos. Fantástico. Y ahí vemos que llegan, este eje, aquí tenemos esas adosadas, estos bloques siempre tan densos y esos de mucha más categoría, de los años 50. Y aquí lo vemos, fijaros, ¿veis? La densidad tremenda, con viviendas, dormitorios dando a patio, viviendas a uno u otro lado. Siempre estos son los bloques, no digo yo de la democracia, pero es que coinciden en la historia de Jerez y que son demasiado densos, sobre todo cuando dan a espacios que son estrechos. Este por lo menos es un espacio más o menos amplio, es bonito. Y aquí tenemos este misterioso edificio fantástico y la línea de bodegas que llegaba hasta aquí. Y muy bien, ya estamos acabando y vemos todo lo que hemos recorrido. Nos faltaba tan solo ver el edificio como era por dentro. Fijaros, ahí se ve, es una pena que sobran 4 alturas. Este hubiera sido un edificio fantástico, con 4 alturas menos, con un gran jardín, con su piscina, ¿veis? Con 4 alturas menos, pues hubiera, bueno, igual 5 menos, porque está muy alto, está muy elevado. ¿Veis? Hubiera sido fantástico con la altura de ese otro edificio curvo. Y muy bien, bueno, pues ya hemos acabado. Y fijaros que considero que en este recorrido estábamos en 400, vamos a ver, en la lista que teníamos de palacios que hemos visto, teníamos 435 palacios, y aquí considero 5 palacios. Uno, este gran palacio abandonado que acabamos de ver, otro, el pequeño palacito que está al lado de los descalzos, 2, y luego considero palacios, os parecerá exagerado, pero no lo es, estos grandes lienzos maravillosos, casi brasileños, con lo cual tendríamos 5 más. Estaríamos en 440 palacios hasta ahora en Jerez. Y no hemos entrado aún a la zona maravillosa del casco histórico. Y muchas gracias.